Buenos días, mi nombre es Andrea Fernanda Cuellar Caicedo, soy estudiante del octavo semestre de Psicología de la Universidad Uniminuto. El día de hoy vamos a hacer una entrevista con el docente Jason Báquiro con el fin de conocer e identificar algunas situaciones o dificultades que se presenten en el contexto pues, educativo. Entonces le damos paso al profesor para que nos haga la presentación de él, nos diga su nombre, cuántos años lleva laborando, qué títulos tiene, qué estudios tiene. Entonces, le damos la palabra, profe. Ok, Andrea, muy buenos días. Como bien lo dices, mi nombre es Jason Andrés Baquiro Plata. Yo soy licenciado en Matemáticas y Física. Soy especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. He realizado estudios que corresponden a proyectos educativos mediados por TIC, así como maestría en Matemáticas Aplicadas. En este momento, me encuentro interesado en cursar una especialización en Estadística aplicada en la modalidad virtual. Y pues estamos al pendiente de ese proceso para poder empezar a cursarla también. ¿Cuánto llevo laborando como docente? Pues realmente, digamos que un mes después de que me gradué del pregrado, yo inicié en una institución educativa privada. Ahí estuve laborando como unos 8 meses. Posterior a ello me desempeñé como docente ya en la universidad, en la UNAD, seguida y al mismo tiempo como administrativo en la Universidad de la Amazonia. Ya por allá en el 2013 terminé ahí en la UNAD, seguí vinculado con la Amazonía como catedrático y luego en el 2015 paso a la universidad, Corporación Universitaria Minuto de Dios, y hasta la fecha pues estoy vinculado a la Uniminuto y a la Amazonía. En ese momento me encuentro como docente de tiempo completo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde aparte de ser docente, me encuentro como profesor líder del programa de Contaduría Pública. Listo, vale, profe. Bueno, cabe recalcar pues que la información recolectada en esta entrevista pues será de uso exclusivamente académico, entonces, pues como le dije anteriormente, son preguntas referentes pues todo el contexto educativo y enfocadas pues al desarrollo del aprendizaje. Bueno, entonces vamos a empezar ya con nuestra primera pregunta. Bueno, profe. Vale, vale, Andrea, listo. Listo. Entonces nuestra primera pregunta dice, ¿cuál es su opinión frente al comportamiento de la comunidad estudiantil en la actualidad? Bueno, a ver, yo considero que en la actualidad eh, la comunidad estudiantil pues ha ido evolucionando en el sentido de la tecnología que hoy día a día pues nos vemos inmersos. Y digamos que hoy el crecimiento de los estudiantes se hace a un ritmo más acelerado, precisamente por las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información. Aunque también hay que tener en cuenta que no pues a veces también se presenta lo contrario. Algunos de pronto estudiantes o personas común y corriente se tornan un poco, digámoslo así, se malacostumbran al uso de las nuevas tecnologías y pues a veces se pierde como la creatividad en el momento de buscar información y pues eso es también algo muy importante. Sí, señor. Bueno, nuestra segunda pregunta. ¿Cree que el desarrollo humano y psicológico de los niños y jóvenes influye en su desempeño educativo? Claro, esto es importante, es decir, así como nos formemos desde niños y todo el pensamiento que se oriente cuando estamos en la etapa de la niñez, esto se va a ver muy reflejado pues cuando ya estamos en la etapa de la adolescencia y por supuesto en la adultez. Precisamente por eso se dice, aún todavía se mantiene ese lema de que así como nos forman en casa, pues así mismo vamos a hacer cuando seamos adultos. Vale, profe. En la tercera pregunta dice, ¿cómo es el ambiente educativo dentro del aula de clase? De alguna de las clases que usted dicte. ¿Cómo es el ambiente educativo? Bueno, pues básicamente las clases que oriento, yo me apoyo mucho en lo que son las tecnologías y pues porque precisamente como soy docente pues del área de matemáticas, entonces yo requiero
mucho de realizar cálculos, así como mostrar de pronto información, no solamente a través de diapositivas, sino de manera práctica haciendo uso de software como el Excel. Entonces yo necesito mucho mostrar esa información. Ya si de pronto me falla, porque pues eso no es ajeno y me ha pasado, pues obviamente yo voy preparado en caso de que no me funcione el televisor para proyectar o que no me funcione el computador y pues ya me tocaría de manera manual hacerlo en el tablero y ya lo he hecho también. Es decir, una clase magistrada en la que de manera interactiva uno pues va preguntando a los estudiantes y pues cuando finalizamos la clase, yo por lo regular siempre dejo como el apoyo, es decir, tengo una ayuda porque yo a veces grabo las clases, es decir, como para que sea como soporte o simplemente hago un pequeño tutorial de lo que expliqué y lo comparto a mis estudiantes. Vale. Nuestra cuarta pregunta dice, ¿cuál considera que es la principal problemática en el aula de clase? Bueno, pues digamos que la principal problemática que se nota muy marcada es precisamente relacionada con las tecnologías y es cuando los muchachos hacen demasiado uso del dispositivo móvil, es decir, de su celular dentro del aula. ¿Esto qué causa? Esto causa que ellos se distraigan, ¿no? Por estar pendientes del WhatsApp o de que le llegó un mensaje o que le llegó otra una llamada. Esto corta la atención que ellos tal vez estén prestándole a la clase y los desconecta un poco. Sin embargo, así otros problemas no he tenido porque pues estamos en la universidad, yo oriento en la universidad y pues en la universidad pues ya todos son básicamente adultos, entonces pues están calladitos. Lo único es la interrupción es por el celular. Vale, entonces yo creo que ahí entraría pues nuestra quinta y sexta pregunta, que es pues cuáles son las causas más comunes que llevan al alumno a distraerse y qué opinión tiene pues respecto al ingreso de teléfonos móviles dentro del campo educativo. Bueno, pues con respecto a las causas más comunes que llevan a estudiantes a distraerse, pues digamos que esto está muy arraigado también con la formación de cada uno, ¿no? Es decir, cada uno sabe que va a una clase y sabe que a una clase se va a prestar atención. Entonces, así sonara el teléfono o lo que fuera, no deberíamos contestarlo, ¿sí? O simplemente apagar ese teléfono, ponerlo en silencio porque sabemos que en ese horario es para respetarlo, ¿sí? Entonces, digamos que el tener es el que no se le haya formado al estudiante o al joven en no hacer uso de ese teléfono en clase es algo que está fallando, ¿sí? Que hoy en día se le da demasiada importancia a este aparato y pues eso hace que nos distraiga. Y pues obviamente no solamente se distrae él, sino que se distraen todos los demás, desde el profesor hasta los demás compañeros, porque eso hace un corte en la clase. Ahora, Sí. la opinión que tengo con respecto al ingreso de los teléfonos, pues digamos que yo no tengo como regla el impedir que los entren a clase. De hecho, a veces funciona tenerlos porque pues este aparato también nos sirve de calculadora y pues en matemáticas lo utilizamos. O de consulta para cuando de pronto alguien requiere buscar algo en internet y pues ahí lo puede hacer. Lo que, digamos que lo que no estoy de acuerdo es con que se distraigan pues en otras cosas que no son de la parte de la clase. Es decir, que contesten llamadas o que se salgan o que están leyendo WhatsApp y ese tipo de cosas. Con el uso inadecuado, no estarías de Correcto, acuerdo. correcto. Listo, listo, profe. Bueno, como nuestra séptima pregunta, tenemos, ¿considera que las estrategias de enseñanza utilizadas en su área permiten desarrollar el aprendizaje en los estudiantes? Bueno, pues básicamente estas estrategias de enseñanza hay que tener en cuenta que nosotros en Uniminuto estamos orientando es no tanto como una clase tradicional, sino más bien como una mediación o un acompañamiento a las actividades que ya se conocen, ¿sí? Entonces uno como que a la clase va es como a socializar lo que ya se supone el estudiante ha leído, ha revisado, porque pues la modalidad de trabajo de las clases es a distancia y el estudio a distancia requiere de bastante autonomía, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que hago es un acompañamiento en las clases, por eso es que suelo utilizar mucho las videotutorías que yo mismo hago, ¿sí? Entonces, pues yo sí considero que pues
después de que el estudiante le dedique ese tiempo a revisar ese material que yo comparto, a poner atención, digamos, a la socialización que yo hago en clase y pues obviamente vuelve y lo revisa en un tutorial, en un video, pues va a funcionarles y de hecho les funciona. Lo que pasa es que en dónde empieza a fallar. Empieza a fallar a veces es que a veces lo que uno orienta pues no se practica de manera constante, ¿sí? Entonces después en el otro semestre el estudiante ya se le olvidó qué fue lo que hizo, ¿sí? Pero es porque a veces se desconecta mucho lo que uno ya orientó para futuros semestres. Sí, claro, profe. Vale, entonces nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué recurso de apoyo utiliza para aquellos alumnos que requieran un mayor acompañamiento en el proceso de aprendizaje? Bueno, digamos que la misma que mencioné antes. Uh-huh. Al haber orientado una clase, yo comparto mucho los tutoriales que hago. Entonces, estos tutoriales pues quedan grabados en la web y los puede revisar el estudiante las veces que quiera. Ya si el estudiante hace ese proceso, lo revisa y no entiende algo, pues ya yo estoy presto con mi número de contacto a través de WhatsApp, a través de mi correo electrónico y todas las ayudas a través de la comunicación que me ofrece la plataforma para que me busquen y así mismo, no sé, de pronto una asesoría de manera personalizada, acercándose pues a mi lugar de oficina o simplemente a veces no a veces ni me preguntan mucho porque pues como todo queda en el tutorial, entonces el estudiante simplemente lo revisa y ya. Vale, ahí complementamos un poco la siguiente pregunta, que es, ¿dispone del tiempo necesario para atender a los alumnos que lo requieren? ¿Cuánto Sí, tiempo? sí, claro, es decir, yo por lo general en mi plan de trabajo dejo 2 días a la semana para la asistencia y asesorías. Esas asesorías tienen una intensidad de 2 horas. Por ejemplo, de 3 a 5 yo doy asesorías. Sin embargo, eso no quiere decir que el estudiante vaya un lunes a preguntarme y yo no lo atienda. No, yo de todas maneras lo voy a atender. Le voy a dar las indicaciones. Sí, yo siempre estoy presto a ese tipo de acompañamiento y pues a veces me demoro lo que se tarde el estudiante en hacerme las cuestiones. Sí, es decir, yo no lo limito de todas maneras. Listo, profe. Bueno, ya vamos terminando. La 11 pregunta dice, ¿considera usted que las competencias en lectura y escritura inciden de alguna manera en el desempeño de los estudiantes? Esto es fundamental. Yo diría que el saber leer y escribir adecuadamente es fundamental para todas las demás asignaturas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque si no comprendemos lo que leemos, pues difícilmente el tema que yo oriento, que es matemáticas, pues más dificultades va a causar. Entonces a veces uno le toca precisamente, y yo soy un profesor de los que cada rato le dice a los estudiantes, lea primero las instrucciones, porque a veces las instrucciones yo las publico siempre, pero el estudiante no las lee. Entonces después me pregunta antes de leerlas. Yo le dije, no, primero lea, revise detalladamente y ahí sí me busca, me pregunta. Vale, profe, en este campo, por ejemplo, pues ya que usted trabaja, digamos, con alumnos de universidad y todo eso, ¿se ven algunas afectaciones o se ve que la lectura y la escritura no están desarrolladas, digámoslo, completamente o de manera adecuada? Pues digamos que más que no lo hagan adecuadamente, es que realmente, sinceramente, el estudiante no lee. Hoy en día no se lee. Exactamente, es decir, el estudiante como que tiene a veces una pereza para leer y él quiere esto todo particularizado y agregarse lo que más, perdón, resumirse lo que más pueda y a veces eso es lo que falla. En lugar de leer mal, porque el estudiante puede leer muy bien e interpretar adecuadamente, el problema es que no lo hace, no lee. Listo, profe. La última pregunta ya como para cerrar nuestra entrevista, entonces sería, ¿cómo evalúa pues a sus alumnos y cuál es la base para realizar su evaluación? Bueno, hay que tener en cuenta que la evaluación es un proceso, y es decir, desde que iniciamos los encuentros tutoriales, de hecho, desde que uno empieza con el acuerdo pedagógico, todo eso es una evaluación que nos está permitiendo a nosotros formar en los valores de acuerdo a la universidad, ¿sí? Al sentido misional de la misma universidad, y pues también estamos desarrollando ahí una evaluación que va a ser formativa. ¿Por qué razón? Porque cada parcial que nosotros realizamos, cada actividad de trabajo en clase o cada trabajo que se deja, eso me va a sumar unas calificaciones.
Calificaciones que después me van a permitir a mí identificar en qué nivel está quedando el estudiante o qué conocimientos trae. Es decir, estoy haciendo también ahí un diagnóstico de cómo está el estudiante y estoy dándome cuenta que al final si ha mejorado o no ha mejorado en su proceso dicho estudiante. Listo, profe, le agradecemos mucho su tiempo, gracias por disponerlo y por acompañarnos en esta entrevista. Listo, Andrea, con mucho gusto.